Bueno, buena noche, buen día, buena tarde a la hora que se lleguen a encontrar por ahí este video. Eh, Voy a seguir ahora con otro video para adentrarme un poquito más a lo que es deseo, explicar qué es deseo. Eh, Me di a la tarea de hacerme estas preguntas, se las platicaré. ¿Qué es amor? ¿Qué es deseo? ¿Qué es el enamoramiento? Y voy a tratar de hilar todo esto y vamos a encontrar una diferencia o ver cuál es la diferencia. Porque quiero que quede o quiero esclarecer un poco qué tan cerca o qué tan lejos o de qué manera depende uno del otro. Porque como lo mencioné en el anterior video, muchas veces estamos confundidos. eh, Tenemos ideas erróneas de lo que es una cosa, de lo que es otra. Y sinceramente yo estoy haciendo estos videos porque creo que nunca tuvimos una educación tal cual. Eh, Hay personas que sí se dedican a dar talleres de inteligencia emocional en las que te enseñan este tipo de conceptos, este tipo de enseñanza. Entonces, pero no es algo que tengas a la vuelta de la esquina. Y personalmente creo que me hubiera servido mucho, al igual que actualmente están saliendo muchos videos de personas que hacen coach acerca de cómo manejar tu dinero, cómo defender tu dinero, cosas como esas. ¿Por qué? Porque la educación financiera también, al menos en México, que es mi país, estamos muy lejos de ser educados financieramente. Entonces, pues sí me gustaría compartir conceptos a los que todos tenemos acceso, pero quizá es algo complicado tener esas ganas o esa cultura de buscar, leer, porque no nos damos el tiempo, no lo tenemos, o hay muchas cuestiones. Entonces, vamos a ver o vamos a hablar un poco acerca del deseo. Y pues tenemos aquí unos conceptos o eh, algunas investigaciones que dice que los deseos son estados mentales conativos que se expresan con términos como querer, anhelar o apetecer. Una gran variedad de características se asocia comúnmente con los deseos. Se consideran actitudes proposicionales hacia estados de cosas concebibles. Pretenden cambiar al mundo representando cómo el mundo debería ser, a diferencia de las creencias, que pretenden representar cómo el mundo es en realidad. Los deseos están estrechamente relacionados con la agencia, motivan a la gente a realizarlos. Al agente, que claro. Para que esto sea posible, un deseo tiene que combinarse con una creencia sobre qué acción lo realizaría. Los deseos presentan sus objetos bajo una luz favorable, como algo que parece ser bueno. Su cumplimiento normalmente se experimenta como placentera, en contraste con la experiencia negativa de no lograr hacerlo. Los deseos conscientes suelen ir acompañados de alguna forma de respuesta emocional. Si bien muchos investigadores están más o menos de acuerdo con estas características generales, hay un desacuerdo significativo sobre cómo definir los deseos. Es decir, cuáles de estas características son esenciales y cuáles son meramente accidentales. Las teorías basadas en la acción definen los deseos como estructuras que nos inclinan hacia las acciones. Las teorías basadas en el placer se centran en la tendencia de los deseos a causar placer cuando se cumplen. Vamos a hacer así rápido un ejemplo. O sea, eh, algunos científicos dicen, esto te lleva a hacer una acción. Y visto de otra manera, cuando cumples esa acción, sientes placer, te sientes satisfecho.
Entonces, he ahí la diferencia. Pero las teorías basadas en el valor identifican los deseos con actitudes hacia los valores, como juzgar o tener la apariencia de que algo es bueno. Los deseos pueden agruparse en varios tipos según algunas distinciones básicas. Los deseos intrínsecos se refieren a lo que el sujeto quiere por sí mismo, mientras que los deseos instrumentales son sobre lo que el sujeto quiere por otra cosa. Los deseos ocurrentes son conscientes y causalmente activos, en contraste con los deseos parados, que existen en algún lugar del fondo de la mente. Los deseos proposicionales se dirigen a posibles estados de cosas, mientras que los deseos objetuales se refieren directamente a los objetos. Varios autores distinguen entre los deseos superiores asociados con metas espirituales o religiosas y deseos inferiores relacionados con los placeres corporales o sensoriales. Los deseos desempeñan un papel en muchos ámbitos diferentes. Hay desacuerdos sobre si los deseos deben entenderse como razones prácticas o si podemos tener razones prácticas sin tener deseo de seguirlas. Según las teorías del valor de la actitud adecuada, un objeto es valioso si es adecuado desearlo o si debemos desearlo. Las teorías del bienestar basadas en la satisfacción del deseo afirman que el bienestar de una persona está determinado por si los deseos de esta persona están satisfechos. Entonces, un objeto puede ser valioso si se ve como algo adecuado de desearlo, algo no etiquetado, algo no que no tenga un tabú. O si debemos desearlo. Dicho de cierta manera, visto bien a los ojos de las personas. Pero en lo que es el deseo del bienestar, está determinado por si los deseos de esta persona están satisfechos. Si realmente nos satisfacen. Entonces, se atribuye a los deseos una gran variedad de características. Suelen verse como actitudes hacia estados de cosas concebibles, a menudo denominadas actitudes proposicionales. Hay varias teorías. Tenemos los que están basadas en la acción, en el placer y en el valor. Las teorías basadas en la acción han sido tradicionalmente dominantes. Pueden tomar diferentes formas, pero todas tienen en común que definen los deseos como estructuras que nos inclinan hacia acciones. Es lo que nos lleva a hacer algo. Y podemos hacer algo simple y no arriesgado, pero nos puede llevar a hacer cosas arriesgadas. Esto es especialmente relevante cuando se atribuyen deseos, no desde una perspectiva en primera persona, sino desde una perspectiva en tercera persona. Las teorías basadas en la acción suelen incluir alguna referencia a las creencias en su definición. Por ejemplo, desear que P es estar dispuesto a provocar que P suponiendo que las creencias de uno sean verdaderas. A pesar de su popularidad y su utilidad para las investigaciones empíricas, las teorías basadas en la acción se enfrentan a varias críticas. Las teorías basadas en el placer nos dicen que tiene una característica importante de los deseos, es que su cumplimiento es placentero, así tal cual lo dice la palabra, y utilizan esta característica como parte de su definición de deseos. Según una versión, desear P es estar dispuesto a sentir placer al parecer que P y desplacer al parecer que no P. Puedes decirle en vez de P pecar si tú quieres. Estos simplemente son ejemplos científicos. Pero si lo digo así de esta manera, o si lo estoy llevando a lo científico, es porque alguien más se dio a la tarea, o muchas personas antes se han dado a la tarea, de hacer un estudio. De las personas y definir qué es el deseo. Entonces, por último tenemos teorías basadas en el valor. Son de origen más reciente que las teorías basadas en la acción
y las teorías hedónicas. Identifican deseos con actitudes hacia valores. Las versiones cognitivistas, a veces denominadas tesis de deseo como creencia, equiparan los deseos con las creencias de que algo es bueno, categorizando así los deseos como un tipo de creencia. Pero tales versiones se enfrentan a la dificultad de explicar cómo podemos tener creencias sobre lo que debemos hacer a pesar de no querer hacerlo. Algo relevante aquí. Un enfoque más prometedor identifica los deseos no con creencias de valor, sino con apariencias de valor. Desde este punto de vista, desear tomarse una bebida más es lo mismo que parecerle bueno al sujeto tomarse una bebida más, pero tal apariencia es compatible con que el sujeto tiene la creencia opuesta de que tomarse una bebida más sería una mala idea. Una teoría estrechamente relacionada fue expresado por T.M. Scanlon, quien sostiene que los deseos son juicios sobre los que tenemos razones para hacer. Los críticos han señalado que las teorías basadas en este valor tienen dificultades para explicar cómo los animales, como los gatos o los perros, pueden tener deseos, ya que es cuestionable que puedan representar las cosas como buenas en el sentido relevante. Ahora sí que complicado, ¿no? Bueno, creo que no voy a adentrarme más. Solo resta decir que, al igual que la palabra amor, tiene muchos puntos de vista, muchos significados. Y obviamente hay estudios que lo ven de cierta manera, otros lo ven de otra manera. Entonces, creo que muchos nos sentiremos identificados con uno de estos estudios, pero por lo contrario, otros lo veremos como una locura. Entonces, es normal, como seres humanos somos únicos en el universo, y de igual manera, aunque compartamos muchas ideas iguales o similares, siempre vamos a diferir en algo, siempre. Entonces, ya vendrá el siguiente video. Saludos.